Para poder apoyarnos, suscríbete a nuestro canal, y es completamente gratis. Esta historia no comienza con un estruendo, sino con el crujido sordo de una vieja puerta de madera. El olor a polvo de tiza rancio flotaba en el aire, mezclado con el aroma ligeramente mohoso de décadas de sabiduría escolar inhalada. Castigo, para Thomas por un comentario descarado en la clase de historia, y para mí por una discusión un poco demasiado apasionada con el profesor de física sobre la sensatez de las leyes de la gravitación un viernes por la tarde. Todos los demás se habían ido. Las sillas chirriantes, las fuertes risas en el patio de la escuela, el zumbido rítmico del autobús, todo se había silenciado. Solo nosotros dos, atrapados en la atmósfera sofocante de un aula que fue testigo de innumerables oportunidades perdidas y miradas soñadoras. Thomas estaba sentado al otro lado de la habitación, encogido sobre sí mismo, con la mirada fija en los garabatos de su mesa. Apenas lo conocía. Estábamos en el mismo curso, nos cruzábamos en el pasillo, quizá nos asentíamos brevemente con la cabeza, pero nada más. Él era el chico callado, discreto, con los ojos despiertos y el pelo castaño despeinado. Yo era el que siempre era un poco demasiado ruidoso, un poco demasiado rápido, un poco demasiado. Opuestos que se reencontraron aquella tarde en la indeseada intimidad del castigo. El silencio se hizo insoportable. Me aclaré la garganta. Situación estúpida, ¿verdad? Thomas se sobresaltó, como si se hubiera olvidado de mí. Levantó la vista, sus ojos buscaron los míos. Opino lo mismo, dijo en voz baja. ¿Qué has hecho tú? Le conté sobre la discusión con el profesor de física, sobre la relatividad de la perspectiva y lo absurdo de que una manzana siempre tuviera que caer hacia abajo. Thomas sonrió brevemente. Suena a ti. Y de repente hubo algo, una conexión inesperada. Quizá fue la similitud del aislamiento no deseado, quizá fue la curiosidad por el otro lo que nos llevó a hablar de verdad, sobre la escuela, sobre sueños, sobre miedos. Y entonces, de repente, el tema llegó a la historia. No la historia que estaba en los libros de texto, con fechas, guerras y reyes, sino la historia que nos afectaba personalmente, la historia de ser diferente. Thomas me contó sobre su tío, que se había ido a San Francisco hacía muchos años. Un artista, un espíritu libre, un hombre que había vivido en una época en la que la homosexualidad no solo estaba estigmatizada, sino también perseguida penalmente. Me habló de sus cartas, llenas de anhelo por la aceptación y la lucha por la dignidad. Cartas que la familia de Thomas había escondido por miedo a la reacción de los vecinos, de la sociedad. Presté atención. No conocía esas cartas. Nadie en la escuela hablaba de esas cosas. La homosexualidad era un tabú, un susurro a escondidas, un insulto. El tío de Thomas era parte de una historia que se nos ocultó deliberadamente. Una historia marcada por la persecución, la discriminación, pero también por el coraje y la resistencia. Habló del párrafo 175, que en Alemania penalizaba los actos homosexuales entre hombres y que no fue abolido por completo hasta el año 1994, un periodo de tiempo que estaba más cerca de lo que podíamos imaginar. Una época en la que el amor y el afecto entre hombres se consideraban un delito. Contó sobre las persecuciones durante la época del nacionalsocialismo, sobre los prisioneros del Triángulo Rosa en los campos de concentración, cuyo destino permaneció en la oscuridad durante mucho tiempo. De Magnus Hirschfeld, el médico e investigador sexual cuyo Instituto de Ciencias Sexuales fue saqueado y destruido por los nacionalsocialistas, cuya obra de investigación e ilustración quedó reducida a cenizas. Estaba impactado. No sabía nada de todo esto. Los libros de historia mencionaban la homosexualidad a lo sumo, marginalmente, generalmente en relación con culturas antiguas o como una nota al margen en biografías de personajes famosos. Pero la realidad de la vida de los hombres homosexuales, la persecución, el miedo, la lucha por el reconocimiento, nunca se mencionó. Thomas contó sobre los disturbios de Stonewall en 1969 en la ciudad de Nueva York, un punto de inflexión en la lucha por los derechos de los homosexuales. De las personas valientes que se defendieron contra la arbitrariedad de la policía y así desencadenaron un movimiento que cambiaría el mundo. Habló de los primeros activistas que lucharon por sus derechos a pesar de toda la resistencia, de los primeros desfiles del orgullo que fueron una señal de visibilidad y orgullo.
de la crisis del SIDA en los años 80, que se llevó a toda una generación de hombres jóvenes y sumió al movimiento homosexual en una profunda crisis, pero también reavivó el espíritu de lucha. Habló de Rosa von Braunhem, el cineasta que con su película No es el homosexual el perverso, sino la situación en la que vive, en 1970 se atrevió a romper un tabú y desató un debate que conmovió al país. Con cada historia que contaba Thomas, se abría para mí un mundo nuevo. Un mundo que estaba lleno de dolor y sufrimiento, pero también lleno de coraje, fuerza e indomable alegría de vivir. Le pregunté de dónde sabía todo eso. Contó que su tío le había transmitido estas historias, como legado, como encargo, para no olvidarlas, y que él mismo había empezado a investigar, a leer, a aprender. Esa tarde en detención, en la atmósfera sofocante del aula, me di cuenta de que la historia no se compone solo de fechas y guerras, sino de las historias de vida de personas que lucharon por sus derechos y su dignidad, y que es nuestra tarea contar esas historias para que no caigan en el olvido. La puerta chirrió de nuevo. El conserje vino a echarnos. Se acabó el tiempo. Nos levantamos, guardamos silencio un momento. El silencio era diferente al anterior. Ya no era incómodo, sino que estaba lleno de palabras tácitas, lleno de conocimientos recién adquiridos. Gracias, dije. Thomas asintió. De nada. Salimos del aula, cada uno en su propia dirección. Pero algo había cambiado. Ya no éramos solo 2 alumnos en detención. Éramos parte de una historia más grande que nosotros mismos, una historia que debía ser contada. Y yo sabía que quería aportar mi granito de arena. El olor a polvo de tiza y sabiduría escolar rancia quedó atrás, un testigo silencioso de un encuentro inesperado y una lección importante. Una lección sobre la importancia de la historia, de la memoria y del coraje para defender lo que es correcto.